que aquí ya se está grabando y podrá oír la grabación, ver el video. Bueno, gratísimas. Esperamos de que todos estemos atentos y entendamos, pues buscamos la forma de poner algunos ejemplos para que todos nos entendamos. Y les voy a contar de algunos bitmóviles o biportes. Citemos el caso que todos los que nos encontramos en esta sala tengamos que hacer un viaje, una convivencia, nos montamos en un bus, salimos en ese bus, pero a la mitad del camino o antes de llegar a la mitad del camino, concluyendo el lugar donde vamos a llegar, ese bus sufre un daño. Por lo tanto, tenemos que irnos o a pie, o en bicicleta, en moto, o en otro carro. La comodidad en que íbamos quizás puede ser mejor o de pronto era peor. Y si nos toca a pie, pues antes quizás íbamos reposando en el sillón del bus y ahora caminando nos toca cargar la valija. Pero vamos a cambiar de que no sea un bus, que sea un barco. Vamos en alta mar y en ese barco sufrió un daño. El capitán llama para que manden otro barco y ese barco nos rescata. Los exiges o los sufrimientos o los miedos que sufrimos en el primer barco, por ir en el otro barco quizás ya vamos a sonreír, vamos más alegre. Así es la vida de cada uno de nosotros diariamente. Los distintos cuerpos que hemos tenido quizás eran mejores, de pronto quizás cuerpos de Evas, los varones, y quizás las Evas con cuerpo de varones y los varones con cuerpo de Evas, sufriendo consecuencias o situaciones duras, suaves, sencillas. Todo esto tenemos que tener una mente abierta para entender lo que estamos viviendo. Quizás en el día de ayer o en el retorno pasado o antepasado, estuvimos en el continente africano o posiblemente en la Mesopotamia o de pronto en el Asia o en Europa. En este retorno nos tocó aquí en América y que las vibraciones, las circunstancias, la vida, nuestros cuerpos son distintos. Cuando entendemos estas cosas, tenemos una mente disponible a entender lo nuevo. El Tao es vivo y constante Inti se abren las puertas del saber, porque todos los días que están en fila y que irán apareciendo al concluir un día y empezar otro, es un nuevo día. Y el que vivimos jamás volverá a llegar en los siglos venideros, porque es único. Si tenemos una mente abierta a todas las cosas, nos damos cuenta que ayer vivimos un día agradable. Posiblemente en este día no tengamos alimento, o posiblemente haya más alimentos que ayer, o de pronto tengamos más ganancias que ayer, o posiblemente tengamos pérdidas, que ayer cantábamos y posiblemente hoy nos sentimos tristes, que ayer nos acarició una mujer, en caso del hombre y en caso de la mujer un hombre acarició una mujer, pero posiblemente esa misma mujer o ese mismo varón en este día nos puede insultar. Quizás con la mano que ayer nos acariciaron, con esa misma mano nos pueden dar con la escoba, o nos pueden echar agua, o nos pueden
dar una bofetada. Todo eso se puede dar y por eso tenemos que estar despiertos, no pegados, como nos han enseñado algunas organizaciones, a repetir las cosas desde que éramos niños hasta ahora que ya tenemos la edad bastante avanzada, seguir repitiendo lo mismo. Son cosas del pasado, ya nuestro cuerpo no es el mismo, ya las circunstancias ni los trajes son lo mismo. Eso lo hemos contado muchas veces, pero a veces uno lo cuenta y considera de que uno se ha hecho entender y no es así. Entonces, si estamos despiertos en los distintos siglos que pasaron, la historia, lo que practicó, lo que enseñó la vibración en el tiempo de Abraham, era muy distinto al tiempo en que su hijo tomó el cargo, el frente del pueblo de Dios. Pero luego que también Isaac se fue, tomó Jacob el liderazgo y fue muy distinto porque Abraham, el hijo más querido, se llamaba Isaac y solo tuvo a Isaac y a Ismael. Isaac tuvo dos hijos y tuvo uno preferido que se llamó Jacob, que fue a quien le dio la bendición. Pero Jacob tuvo 13 hijos con Dina, que ya era otra época distinta. Y Jacob, el hijo preferido de él, se llamó José. Y José en su tiempo practicó esta misma enseñanza, pero no en la misma forma que hoy la estamos viviendo. Y si seguimos contando después de Jacob, Moisés, Josué, Salomón y todos los reyes del pueblo hebreo, el Cristo y demás sabios que han estado sobre la esfera, en su tiempo, la misma energía, la misma sabiduría, el pueblo de Dios con distintos nombres. ¿Cómo se llamó el guía de los árabes? Mahoma, que era dirigido por Alá. ¿Cómo se llamó el guía de los hindúes? Krishna, el Buda. ¿Cómo se llamó el guía después, cuando el pueblo inglés gobernaba a la India? El Mahatma Gandhi. ¿Cómo se llamó Gandhi en otro lugar de la esfera? Albert Einstein. ¿Cómo se llamó Albert Einstein en la época del pueblo de Israel? Josué y muchos hombres. ¿Cómo se llama Moisés por estos días? El mismo Moisés que dirigió el pueblo de Israel se llama Moisés, o sea, Zeus. Y así sucesivamente nos vamos dando cuenta que la misma sabiduría de Dios, de acuerdo a la época, a la vibración que esté sobre esta esfera, de acuerdo al tiempo, al dharma o al karma, a las circunstancias en las que estemos viviendo, así podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Una cosa fue el tiempo en que vivieron los aztecas en aquellas hermosas pirámides y en esos sagrados lugares de México. Y otra cosa es la situación que se vive en México por estos días. Una cosa fue cuando los mayas vivieron en Centroamérica y en Porcel de México, a lo que hoy se vive en Centroamérica y en la región donde estuvieron los mayas. Y en los distintos monasterios donde ha estado o donde estuvo el pueblo de Dios, hoy se viven otras cosas. El mismo lugar, pero hay otra vibración, es otro tiempo, hay karmas y hay dharmas que son muy pocos. Entonces, cada una de estas culturas tenía un guía y ese guía enseñó
y estaba disponible a indicar constantemente lo que iría a pasar diariamente. Quizás los que conocen del calendario maya saben lo que estos sabios escribieron. Y los que conocen del calendario mal llamado chino, que es el calendario tibetano, que se robaron los chinos, y ya no es el calendario tibetano, sino de los chinos, según ellos. Y los que lo lean no van a decir el calendario tibetano, sino el calendario chino. Y así muchos calendarios. Actualmente, el maestro Kelly Zeus autorizó que el maestro Eliseus escribiera un calendario llamado el calendario lunisolar Tao, donde las situaciones, las vibraciones, las circunstancias del pasado tienen un timbre distinto. Haciendo este recuento con el único propósito de que entendamos que ayer las damas que me oyen fueron niñas y quizás lloronas o de pronto muy amables. Cuando eran adolescentes eran otras y cuando fueron jóvenes quizás muy provocativas, sonrientes, hermosas o de pronto no. Y hoy que se tiene otra edad, la vibración es otra. Porque a una jovencita, por muy fea que sea, algún piropo le dicen, pero a una señora de 60 o de 70 años no se le pueden decir esos piropos porque sería una falta de respeto. Es el mismo cuerpo, pero ya con otras vibraciones, otra etapa. Y si nosotros entendemos esto, podemos entender los distintos escritos que están en la Sagrada Escritura. El mismo maestro Samael aún peor, él explicó en algunas de sus tantas obras que existían tres clases de Cristo. El Cristo histórico es el que se conoce en la Sagrada Escritura. El Cristo íntimo y el Cristo genético. ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo vivirlos? Solamente tener una mente abierta a las circunstancias. Entonces, relacionado a la pregunta que nos hicieron, queremos decirle que en todo está el yin y en todo está el yang. Así conforme el día tiene 12 horas de día, también tiene 12 horas de noche. La noche es oscura. Vibración lunar es de tinieblas. El día, vibración de luz, es alegría, actividad, movimiento. La noche es lentitud, reposo por la oscuridad en que vive, es una vibración casi caótica. En cambio, en el día es una vibración de dinamismo. Estando incluido las 24 horas, hay 12 horas positivas y 12 horas negativas. Pero dentro de esas horas positivas y negativas, 30 minutos de esos son favorables, 30 minutos no son favorables. Así es que todo está sometido a un cambio de acuerdo a lo que nos propongamos. Los símeros, el símero 1 tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo, porque acordémonos que el mismo Jehová tiene una sombra y esa sombra de Jehová es la que siempre dará oscuridad. Es como el sol. Para que no haya oscuridad en el sol tiene que ser una luz de adentro y otra luz de afuera. Pero en caso de esta esfera que somos alumbrado por un sol, cuando la misma tierra se voltea por el lado donde no pega el sol, hay oscuridad. Así pasa con los símeros. Todos son positivos,
pero todos tienen una porcel negativa, tienen una porcel que nos favorece y tiene una porcel que no nos favorece. Tiene una porcel que nos favorece a medias y tiene otra porcel que nos favorece de a cuarto. Esto es lo que menestemos entender, que ayer nos llamábamos Pedro, Juan, Arturo, Francisco, que las Evas se llamaban Carmen, Josefa, Petrona, María, pero que hoy tienen un nombre bonito, que ayer posiblemente fueron campesinas y de pronto en este retorno son Miss Universo o Miss de cualquier país por la hermosura y la vibración y los hidrógenos que tiene. O posiblemente ayer fue una reina de belleza y hoy le toca laborar en cualquier actividad del servicio público. Todas estas cosas menestemos conocerlas, así es que nada es permanente. Lo que hoy fue una vibración, hoy dijimos palabras vulgares o palabras dulces, posiblemente mañana las digamos más dulces o de pronto una circunstancia y nos saquen de la frecuencia y se digan palabras vulgares. Cuando estamos y entendemos la vida que estamos en el yin yang, estamos dispuestos a aprender cosas nuevas, a vivir en un mundo que está sometido al yin yang o a la doble polaridad. Que una cosa en un hogar se emposaron dos seres muy amorosos, se aman, pero dentro de la jovencita y Dharma tiene una personalidad, tiene un registro genético, tiene una vibración distinta, un signo zodiacal, un símero, una frecuencia y muchas cosas distintas a la del varón. Por eso es que los emposorios es un desafío. La vida sobre esta esfera es un desafío porque tenemos que estar dispuestos siempre a andar en un nuevo día, en una nueva circunstancia. Y así nos vamos dando cuenta que cada número tiene una vibración favorable y que tiene una vibración negativa. El mismo 13, por ejemplo, encontramos a un señor con una guadaña. La guadaña es símbolo para mochar el cordón plateado que une el cuerpo y el alma. Pero también encontramos unas semillas de trigo, símbolo de la vida. Por eso es que explican morir para nacer. Pero si la persona solo quiere morir, morirá. Pero si está dispuesto a cambiar constantemente, de momento en momento, de instante en instante, podemos darnos cuenta que estamos naciendo, o sea, somos la representación del trigo, porque la guadaña significa la muerte, el trigo representa la energía del Cristo. Por si no lo sabíamos, el cuerpo del Cristo en los cereales se llama el trigo, que es 3, que es la triuna sacra. Y así cada símero tiene su porcel favorable y su porcel negativa. En caso del 16, que es torre fulminante, fracaso. Pero también explicamos ese día que si nos tenemos una labor con frecuencia en nos mismos, podemos hacer que ese 1 y ese 6 se conviertan en un 7 por la guerra que nos tengamos. Por eso, representado en el tarot y la cábala como el carro de guerra. Y nos le conocemos como el triunfo. Y así que cada símero, lo vuelvo a decir por quinta vez, tiene su porcel positiva y su porcel negativa. ¿Y dónde nos debemos de ubicar? El Tao es el equilibrio, el que sostiene la balanza. El Tao es lo que está en el centro, que sabe que para un lugar
está un platillo con cosas buenas y para el otro lado está otro platillo con cosas malas. Abriendo los brazos, uniendo los pies, formamos esa balanza. Tratar de revisar constante Inti lo que somos y lo que encontramos diaria Inti. Nunca en la vida volveremos a comernos los mismos alimentos que comimos ayer. Y los que comamos en este día jamás los volveremos a comer porque ya los ingerimos, ya el organismo los asimiló. Los seres que iban en esos aliciertos, si somos practicantes, se liberarán, pero si no los practican, los pueden botar y pasarán siglos para que esos seres nuevamente tengan cuerpo físico. Y los que se liberaron, pues pasarán a niveles superiores. Por eso es que el Tao es vivo, porque cada alimento que comamos son seres distintos que entran a nuestro cuerpo y son enzimas distintas las que asimilan esos aliciertos, porque sabemos que nuestro cuerpo, las células sanguíneas, cada minuto se mueren más de 4 millones de células y renacen 4 millones de células más, o pueden ser más, o pueden ser más las que mueran y más las que vivan, pero son aproximaciones, porque todo de acuerdo a la misma vibración, o al mismo estado de salud anímico, espiritual y emocional que tengamos los seres humanos. Entonces las células que habían en mi sangre ayer a esta hora ya fueron muertas y expulsadas del cuerpo. Y las células que hoy tenemos a esta hora son otras células, por lo tanto son otras circunstancias. Así es que los que estudiamos el esoterismo sabemos que existen planos físicos, planos espirituales, planos emocionales, y todos esos planos son los que diaria Inti se viven cambiando, como el ejemplo del carro o del barco, como el ejemplo de algunos bigmóviles que cuando se dañan hay que cambiarlo y cambiar de ruta. Nos estamos viviendo en otra ruta, estamos en otra circunstancia, estamos en otro ambiente, porque el maestro Samael aún peor, él lanzó a esta esfera el abismo, o sea, que era un carro que iba a un acantilado a estrellarse. Pero antes de llegar a ese acantilado, apareció otro conductor en ese carro y lo hizo cambiar de ruta por otra vía, distinto a la vía que iba al acantilado, y empezó a subir o a dirigirse al lugar de donde venía el primer carro. O sea, el primer conductor lo llevaba hacia un acantilado, pero otro conductor con más poder y más técnica en el manejo de las maquinarias lo tomó, y siendo el mismo carro lo condujo por otra vía y llevándolo hacia otro lugar de donde había salido el mismo carro. Eso está pasando sobre la esfera. Por eso que las cosas del ayer que iban hacia abajo, hoy van hacia arriba. Citemos el caso, una palma de coco. Viene un coco a gran velocidad a caer, pero antes de llegar al piso, alguien lo toma y empieza a subir otra vez por esa misma palmera para pegarlo en el racimo donde estaba pegado, y si es posible a otra palmera mucho más alta que la palmera donde se desprendió el coco. Eso estamos viviendo.
Por eso, sus mercedes, miren su cuerpo físico. Si son practicantes de esta doctrina, los calzados de ayer no son los mismos de hoy. Los trajes que teníamos ayer no son los mismos de hoy. Y así, las cosas del ayer fueron de ayer, hoy son otras del hoy. Esperamos, pues, que con esta explicación relacionado a los címeros que hemos hablado durante 3 domingos, hayamos entendido con facilidad el estado o el nombre de nosotros ayer al de hoy, lo que ayer practicamos en un continente y lo que hoy practicamos. Lo que hoy está sobre la esfera, ayer no lo teníamos. Ayer nacimos y quizás fuimos mejores que hoy, pero no teníamos la dicha o no era el tiempo de tener un cimbre de velado. Hoy quizás la persona llega por primera vez y tiene la dicha de que le develen cimbre, cosa que en los siglos pasados, en los distintos lugares de la esfera, era imposible porque no era el tiempo, no era la circunstancia y por eso no se daba. Mas por estos días que luchan con todo el esfuerzo de que la esfera que iba hacia a los alcantilados con la carga de seres que hay sobre la esfera la conduzcan hacia dimensiones o a estados superiores y se requiere quitarle carga que nos las quitan siempre que hacen un perdón, nos curan de algunas dolencias, remiten algunas dolencias, todo eso está sometido también a los cambios con frecuencia que hay dentro, que hay en nos. Bueno, venerables hermagdus y hermagdas que me han licenciado a hacer esta explicación relacionado si los címeros son positivos o son negativos. Le volvemos a decir por sexta vez. Nos tenemos la porcel. Hola. 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 Venerable Piajubra, ¿me está oyendo? Sí, maestro. Hola, Buen día, hola. maestro. Hola, venerable Ceres. Sí, Piajubra, adelante. Fuerte y claro, maestro. Parece que Queretín como que tiene exiges porque lo oímos, parece que fuera en una moto como a 200 kilómetros por hora. Cortada. Sí. Desde ayer ha tenido ese exiges en su interview, maestro. Pero su merced sí me está oyendo claro. Sí, maestro, le oigo fuerte y claro. Vamos no sé, el venerable Chavita. Adelante, venerable Chavita, ¿cómo me está oyendo su merced en Toluca? Venerable Piajubra en Barranquilla, ¿cómo me está oyendo? Aquí. Súper bien, maestro. Bueno, entonces los exiges como que lo tiene la venerable Queretín con su equipo, pero esperamos que todos sus mercedes, Jardelauca, si nos está oyendo. Venerable Suaverela en la bonita ciudad de Acapulco, ¿cómo nos está oyendo? Fuerte y claro, maestro. Desde que entré todo se ha oído muy bien y sí es probable que la maestra Queretín esté teniendo exiges con su internet. Bueno, maestro, gratísimas por los...
Sí, adelante. Buen día, maestro. Buen día, maestro. Lo que pasa es que no lo había escuchado porque por acá a veces se viene, a veces se va. Maestro, buen día, buena salud. Muy buena la conferencia, maestro. Muy buenísima. Gratísima, maestro. Bueno, gratísimas sus mercedes por los reportes que nos han oído con claridad y lo importante en todo esto, que nos hagamos entender para saber de que por qué muchas veces nos todavía seguimos, y eso se ve con frecuencia afuera. Encontramos centenares de gentes leyendo las cartas, encontramos gentes repitiendo las mismas Ave María, Dios te salve, el Padre Nuestro, el credo, todos los días lo repiten hasta 10, 15, 20, y cuando alguien desencarna duran 2, 3 horas diciendo lo mismo. Y así sucesivamente se petrifican las cosas porque todavía repetimos lo mismo. Lo que fue ayer, y esto hay una doctrina muy hermosa que la ubican en la emisora de la obra de Dios, o sea, la Himnopedia, que se llama Habla su alma, Keliun Zeus, y ahí relata de que este día es nuevo día y tenemos que tener una mente disponible. El Cristo, en los evangelios fueron escritas frases como esta: para el odre nuevo, para el vino nuevo, odre nuevo, pero no podemos para un vino nuevo, un odre viejo. Decía el maestro Samael, eso sería como un pantalón viejo, ponerle un remiendo nuevo. Se ve horrible, y esto es lo que a veces nos puede pasar a nos. Tenemos un conocimiento, un vino limpio, una sabiduría tan impresionante, pero a veces tenemos las mismas cosas del ayer, del pasado. Esto lo vemos con frecuencia en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, nuestros padres, que hay cosas que todavía son obligadas a hacerlas, mas vino el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad, nos quitó la venda y nos indicaba diariamente. Lo que ayer nos decía duraba todo el día haciendo, organizando, dirigiéndonos runas, y al siguiente día ya era otra actividad. Ellos dicen con frecuencia, ellos no vinieron a adaptarse a las leyes de los hombres, se adaptan a lo que Dios les indique que haga. Por eso todos nos quisiéramos que el maestro Samael entrara todos los días, pero él se deja guiar por la voz de Dios. Si dura un día, 2 días, y su doctrina es distinta a la que estaba dando ayer, o va encaminado a otro aspecto, es porque eso fue lo que le indicó. Eso lo vivimos con frecuencia en estas montañas. Cuando el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael vivían con cuerpo físico en estas montañas, nos mirábamos en sus ojos, oíamos sus palabras, ellos nos daban de sus aliciertos y a veces lo preparaban con el único objetivo era de que nos aliciertáramos con aliciertos distintos, preparados por dioses y no por aliciertos preparados por seres humanos. Pero eso no era todo el tiempo, porque lo volvemos a decir, ellos no seguían por las leyes de los hombres ni los conceptos de nos, sino por la voz de su conciencia, que es Dios dentro de ello. Lo que iban a hacer o lo que programaron a tal hora, pero Dios les indicó otra cosa, y eso que había
que aparentemente era con mucha urgencia, lo que Dios le indicó era aún más urgente. Todo esto tenemos que tener esa mente disponible, o sea, para este entendimiento, una mente nueva que esté disponible a asimilar estas cosas y que no sigamos con lo del ayer, porque el ayer fue ayer. Si fue bueno, ya fue del pasado. Que fue malo, ya fue del pasado. No olvidarlo, pero volverlo a vivir, eso es difícil. Es difícil que uno, teniendo canas, la piel arrugada y quizás sin dentadura, que se crea y considere de que va a ser un niño entre los 7 o 8 años o va a ser un joven otra vez. Eso es absurdo. Quizás en otro cuerpo sí, pero con este cuerpo es imposible porque las canas se pueden pintar, pero la verdad es que ya es canoso o canosa. La dentadura, se pueden poner cajas postizas, pero la verdad es que no tiene dentadura. La piel se la pueden estirar, hacerle una cirugía plástica, pero la verdad es que la piel es arrugada porque los años que lleva sobre la esfera son mucho. Esto, respetables damas, honorables caballeros, todos y todas lo tenemos que entender, que los mismos conocimientos bíblicos, que la misma Vistisofía, que el mismo Corán, que el mismo Popol Vuh o que el mismo Tao Te Ching dieron y fueron grandes y son grandes enseñanzas, pero no todas nos van a servir en este día, y no todas nos van a servir en el día de mañana, y que no todas aún nos pueden servir, y que nos sirvieron ayer, hoy no nos van a servir. ¿Por qué? Porque no es el momento, el día, ni la hora, sino que todo tiene un tiempo debajo del sol, como dijo el gran sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Entonces vamos a dejar esta introducción que ha sido bastante amplia, con el único propósito de que todos y todas entendamos los días que estamos viviendo, que son únicos bajo este sol. Gratitudes por oírme y estamos entonces pidiéndole reportes, oyéndole sugerencias o contestándoles preguntas. Adelante. Se escucha fuerte y claro, maestro Gabogondo. Muy entendible, muy clara la explicación que usted con su verbo nos transmite. Aquí seguimos escuchándole, gratísimo maestro. Bueno, venerable don Salvador, gratísimas por el reporte, porque nos hemos hecho entender. Vamos a preguntarles a otras damas o a otros varones cómo nos oyeron en sus casas, en sus fuentes, donde se encuentren, y si fue entendido lo que estuvimos hablando relacionado a estas cartas del tarot y de la cábala, a esta vibración de los címeros en la que estamos estudiando. Adelante. Gran gratitud, venerable maestro Gabogondo. Ya le estoy oyendo nuevamente con claridad. Excelente las explicaciones. Ahorita que iniciaba mencionando el 4, su merced tiene la bondad de explicarnos un poco más acerca del 22. Si hubiera habido algo recurrente para mí, empezando porque no viene esa fecha. Y bueno, antes de la contesta, sí vamos a preguntarle a alguno de los presentes cómo está la contonía. En el chat, hemos cierto, no tenemos preguntas ni manitas levantadas.
Vamos y saludamos a la venerable Mahatma Iji. Buen día, vuestra merced. Adelante con su saludo. ¿Y cómo está oyendo el maestro Gabogonto? Maestra, Buen le día, buen estoy... día. Siga, siga. Buen día, buen dinero, buena salud. Sí, maestro, se le oyó fuerte y claro, maestro, gratísimo. Maestro, tengo una inquietud. A mí me rige el símero 3, porque ese es el que me gusta y todo lo que hago es en el 3, como Iji, que tiene 3. ¿Cuál es el lado positivo y negativo de ese símero, maestro? Gratísimo. Bueno, fue oída, Iji. Primero le vamos a contestar la inquietud a la venerable Mahatma Keretin, pero vamos a pedir 2 reportes más para saber que nos estamos haciendo entender. Vamos a preguntarle a la venerable maestra de Tacámbaro cómo nos está oyendo en ese lugar del bonito país de México. Adelante. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo. Le oigo fuerte y claro. Hoy le oigo en Cherán. Sí, maestro, mi símero de nacimiento es el día 7 y casualmente todo es como el 7. Mi mes es el día 6, entonces soy 7. Y alguna recurrencia de ahí, maestro. Gratísimas. Esa es. Hasta ahí, maestro. Hasta ahí, maestro. Fue oída con claridad, maestra Ukiva. Gratitud. Ahora nos vamos a Tlapehuala a saludar a la venerable maestra Taeste Calci. Muy buen día, vuestra merced. Buen día, buen dinero, buena salud, venerables hermanos. ¿Sabe que aquí tengo aquí en mi casa mal el internet? Sí, casi no le entiendo a la conferencia, pero es aquí. Está un poco mal mi internet. Nada más a veces oigo palabras completas y a veces incompletas. Sí, pero un gran saludo para mi maestro Gabogondo y la maestra Feshpa. Y está bien ese tema de números y cábala. Así que sigue explicándonos como quiera. Voy a interpretar lo que yo entienda, maestro. Hasta aquí mis palabras. Oiga, coma mucho polen con miel y me mande un poco para que lo entienda mejor. Sí, maestro. Ahí Por sí lo ahí le entendió y mando lo oyó claro, un ¿verdad? litro Porque era siquiera. alimento. Oiga, Sí, se ahí sí lo oyó entendió bien. claro. El internet la dejó ir bien. Sí, Bueno, sí me entonces, dejó oír. Queretín. Esto- Sí. Bueno, Queretín, va a seguir gratísimas, maestra Castecalci, por su reporte. Saludo cordial a su merced y a todos los de la Tlapehuala. Esperamos que Sí, se gratísimas. sigan conectando a estas conferencias. Bueno, Queretín, su merced va a seguir pidiendo reportes. Adelante. Un reporte más. Saludamos a Delvi Verónica Rodríguez. Buen día, maestros. Se escucha bien claro aquí desde Bolivia y muy agradecida por la sabiduría que nos comparte el maestro. Gratísima. Bueno, gratísimas. ¿Y de qué lugar de Bolivia? De Santa Cruz, maestro.
Ah, Santa Cruz, Doña Cruz. Bueno, gratísima. Saludo a su merced y a todos los de Santa Cruz. Por ahí a Juan Carlos y a la esposa y a toda, a la maestra Tupanial y a la hermana y a los demás. Un saludo cordial para todos, si su merced se ve con ellos. Bueno, entonces, adelante, Queretín. Hola, Queretín. Hola, hola. Adelante, venerable maestro, con vuestras contestas. Ah, bueno, entonces vamos a empezar con su merced. Venerable maestra, en el símero 22, como decíamos en las conferencias anteriores, según el tarot egipcio, que existían 78 láminas, y de esas 78 láminas, 22 eran mayores, o sea, de mayor grado, y 56 de menor grado. El símero 22, y quizás de lo que aquí explique los demás símeros que me preguntaron, lo entendamos. Si no es por karma, nacimos un día 16 y quizás el mes 9 y éramos el hijo símero 13 y vivíamos en la casa símero 18, o sea que toda la simerología desde que nacimos y en la familia toda era contraria, pero un día encontró la doctrina de la salvacel y todos esos símeros que lo venían cubriendo por la transformación dentro de él o de ella, empezó a modificarle y empezó a cambiar la misma vibracel de adentro hacia afuera. Así fue modificando las cosas y aunque estaba viviendo o nació un día 16, lo modifica para bien de él o de ella. Y que ese mes 13 lo modificó porque sabemos que a nivel del tarot y de la cábala, el tarot egipcio, el símero Sibe representa el ermitaño, alguien que se mete por allá por las montañas, pero nos tenemos conocimiento que el símero Sibe representa la Sibena esfera, que el ermitaño que se metió por allá en las montañas a liberarse solo, lejos de los demás, la Sibena esfera nos enseña a ser combatientes, guerreros valientes, porque todo el que se enfrente, el que practique magia sexual, es un héroe, sea el varón o sea la Eva. Pero en cambio los ermitaños que se iban por allá a las montañas a vivir solos, sin que nadie les dijera nada, podemos ver de un lugar positivo y del otro lugar negativo. El símero 22 es el triunfo en algunas cartas, en algunos libros, y el símero 22 es la insensatez, el fracaso. Mire, parecen contrarios. En unos libros aparece ese tarot con el símero 22, que es el retorno o que es el triunfo, pero en otros libros aparece el fracaso, porque ahí entendemos lo que muchos no han entendido. De un lugar se ve la frente
se ve el abdomen. Del mismo cuerpo, por la porción de atrás, vemos los lomos, la columna, vemos los omóplatos, cosa que por el frente miramos el tórax, las mamarias o el pecho. En el caso de las evas, las mamarias. Es el mismo cuerpo, pero visto de un lugar y visto de otro lugar. Cuando la persona se ubica de que tiene que tener abdomen y tiene que tener glúteos, ya los acepta de buena forma porque el uno depende del otro. Es él que sabe que todo es menester y todo lo puede modificar para bien de uno y para bien del otro. Entonces, el símero 22 o los símeros en los que hayamos nacido, vivamos o estemos, los podemos modificar porque ese es nuestro propósito, es nuestra voluntad. En el día de ayer éramos parranderos, fiesteros, comedores de carnes, de salpicones, de pescado, de marisco, pero encontramos una enseñanza superior, que los mismos componentes que buscaba el organismo los podemos encontrar en otros aliciertos y de mejores calidades que nos hacen crecer más y tener más salud. Entonces, aquella alimentación que teníamos antes, la modificamos por una alicertacel superior que nos hace ser superiores en todos los aspectos. Así también son los símeros, los cuales desde que nacemos hasta que nos vamos de la esfera, hay simerologías, pero el maestro Samael y que muchos de sus mercedes saben que una ley superior lava una ley inferior. Muchos de los fracasos en los que nos pasaron en heliocrones atrás, si hubiéramos tenido el conocimiento que hoy tenemos, esos fracasos no nos hubieran pasado. Ahora, desde que encontramos la doctrina, cuántos fracasos hemos superado, cuántas cosas malas se nos presentaron, pero por tener una luz en nuestro camino, que veíamos con claridad lo que antes no veíamos, no hemos caído en esos fracasos. Y así es que lo que buscamos, que todos entendamos que lo que fue, lo podemos superar. Citemos el caso, ¿cómo puede Queretín cambiar de que no hubiera nacido el día 22 del mes de diciembre del heliocrón 71? Si ya nació y tiene cuerpo físico, pero la vibración de esos símeros con la labor que está realizando puede modificar todas las circunstancias en las cuales se podían presentar en el futuro. Las leyes de Dios son inmutables porque Dios es el Dios de verdad. Cuando nos caminamos en los caminos de Dios, como dice el dicho vulgar, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Por eso, que quede claro que la simerología en que nacimos, si somos estudiosos, los vamos a tomar en una forma positiva. La que nació bajo el símero 3 es triunfo, pero lo malo que se reciba es la porción negativa de esa misma triuna o de ese mismo emperador, emperatriz, licencie. Y la que nació en el símero 7, que en unos representa el carro de guerra, y si es un carro de guerra, tiene que enfrentarse a las propias guerras psicológicas para convertirlo
en el triunfo, que todos aspiramos a un triunfo. Entonces, esperamos que todos y todas nos haya quedado claro que nacimos en un lugar por dharma o por karma, pero podemos modificar esas circunstancias. Los que me oyen y aún no se han casado, con la preparación que tienen, pueden modificar lo que posiblemente les iba a pasar. Y los que ya nos empezamos a luchar para que las circunstancias que nos irían a pasar en el futuro no nos pasen. Y caminar siempre con la cabeza en alto, estudiando los pasos que demos, que no hayan piedras alrededor, que no hayan fangos, ni cunetas, ni aguas sucias. Queremos decir con esto estar despiertos para que las circunstancias malas poderlas modificar. Somos guerreros y somos guerreras en caso de las Evas, y todo se puede modificar porque estamos en las manos de Dios, en la universidad cósmica, donde los rectores, donde los profesores son Dios mismos con cuerpo físico, por lo tanto ellos modifican las leyes. Estamos viviendo circunstancias difíciles, como en el inicio nos decía Chavita, y hay lugares, por ejemplo, en las costas, hay épocas en que los fríos son impresionantes. Como hay lugares donde el frío era impresionante y hay calores que pueden quemar la gente. Se ha oído y se ha investigado que hay lugares en el desierto donde se está conectando del clima o del frío. Y hay lugares en los lugares fríos donde el calor está derritiendo el hielo que había ahí. Todo esto se debe a los mismos cambios que estamos viviendo, porque las situaciones, aunque las creamos fáciles, nos levantamos, reímos, cantamos y hacemos todas las cosas, pero si alcanzáramos a ver en otras dimensiones los combates, las dificultades, las circunstancias contra la ola de muerte que acecha esta esfera, y que los grandes guerreros que están al frente de esta batalla son los mejores luchadores que tienen las mejores armas del cosmos. Pues entonces por eso vamos a tomar los números negativos, hacerlos positivos, así conforme Dios, siéndonos tan perversos, tan duros con nos mismos, Dios nos tomó y ha ubicado seres valiosos dentro de nuestros cuerpos. Ha visto en nos que somos o nos ha hecho sus soldados, y siendo de pronto no lo mejor de hermoso físicamente, pero Él ha ubicado en nos su hermosura, que es su presencia, que son los seres. Así es que, respetables damas, espero que con esta aclaración se haya contestado las 3 preguntas que nos hicieron: el nacicierto del día 22, el nacicierto del día 3 y el nacicierto del día 7. Esperando que me haya hecho entender, porque como todas las 3 preguntas se relacionaban a los mismos símeros o a la misma simerología, las tomamos para ampliarlas y unirlas a las 3 y contestarles sus inquietudes, con la fe y la esperanza de que nos hayamos hecho entender y les haya quedado clara o claro lo que les contestamos. Adelante, venerable Queretín. Dándole gratitud, venerable maestro Gabogondo, por vuestra contesta. Y preguntando a
tanto a la maestra Ukiba como a la venerable Mahatma Iji, como oyeron al maestro Gabugondo. Adelante, maestra Ukiba. Gratísimas, venerable maestro. Fuerte y claro, y sobre todo claro en la porción de mi címero. Y como su merced lo decía, es un carro de batalla, De guerra. de guerra, al que yo debo trabajar, y yo creo que hasta ahorita he trabajado bien porque ya no es mi carro de guerra, maestro, ya es mi carro Entonces, de paz. su merced lo puede comprobar porque la guerra en que vivió anteriormente, ahora convirtió ese carro de guerra en el triunfo que es el címero 7, que tiene que ver con los 7 cuerpos existenciales, con los 7 chakras, los 7 colores del arco iris, los 7 cuerpos existenciales, los 7 días de la semana y al fin, todo lo que tiene que ver con el 7, porque así se puede mutar un elemento en otro. Esto era similar a lo que hacían los aztecas, porque se ha hablado de los alquimistas, pero pregúntense su mercedes, ¿sería que los aztecas eran alquimistas? ¿Sería que los mayas eran alquimistas? ¿Sería que Moisés no era alquimista? Desde luego que sí. Entonces, cuando nos mutamos una ley, somos mutantes. Estamos usando la alquimia en gran porcel, que físicamente no se ve, pero en otros planos sí se ve. Gratitudes, venerable maestra, y vamos a ver qué dice Iggy. Sí, maestro, se le oyó fuerte y claro, maestro, gratísimo. Sí, pero mi pregunta era en sí, el címero 3, que es lo bueno y lo malo, porque significa la tríada. ¿Y cuál sería lo negativo o positivo del címero 3? Lo negativo. Gratísima, maestra. Maestra, volvemos a decir y lo diremos cuantas veces sea posible. Si usted quiere saber en sí qué quiere decir lo negativo del címero 3. Y lo positivo, sí, maestro, gratísimo. Lo positivo lo tiene. ¿Y qué es lo negativo? Una ruptura, un fracaso, una destrucción, una pérdida, una desilusión. Eso es lo negativo del címero 3 y eso fue escrito en los que manejan el tarot y la cábala, así fue. Es una ruptura. ¿Qué es una ruptura? Pues puede ser una herida, puede ser un fracaso, pueden ser muchas cosas. Entonces, todo lo volvemos a decir, siendo la E una letra tan especial, la más usada en la misma creacel, porque en las consonantes la más usada es la E, pero también la E es usada para escribir nombres infernales o nombres bastante pesados, siendo la E una letra que representa el verbo, que representa la trina sacra, que representa el poder realizado en el ser humano. Esa misma E, escribiéndola y uniéndola a otros consonantes, puede dar un nombre bastante pesado de fracaso y de destrucción. Entendamos de que las letras que existen, se escribe lo bueno y se escribe lo malo. La cimerología del 0 al 9, con esos mismos címeros se escriben centenares de címeros, cuentas favorables o cuentas destructivas, lo mismo las letras. Y lo que estamos indicando es que en todo encontramos lo positivo y todo encontramos lo negativo.
los que se acostumbran a decir el tarot y la cábala después que embarajan las cartas y sacan una carta, si esta carta viene al sacarla, la sacan positivamente, o sea, como es la carta, quiere decir de que es éxito, triunfo en lo que van a investigar. Pero si al sacar la carta salió con la cabeza hacia abajo o con el címero hacia abajo, está representado según ellos el fracaso, la destrucción, porque es al revés, que es de atrás, que es tinieblas, que es oscuridad. Y si a alguien le sacan una carta y sale en esa forma, tiene que tratar más, superarse más, potencializarse más en lo que está haciendo. Pero a veces la debilidad hace que la gente se decepcione, no sigue luchando y se deja llevar por la corriente. Bueno, Mahatma, esperamos de que ahora sí nos hayamos hecho entender relacionado a estos hímeros. Aquí encontramos Mahatma Iji, su letra de Mahatma es una M, pero si la voltea es una W. ¿Cuál de las dos, siendo la misma forma, es más positiva? La M, maestro. ¿Qué fue primero, el verbo o la viteria? El verbo, maestro. Entonces, la W. Porque la W, que es hueor, rige en la garganta. La M rige en la viterio, en la materia o en la madre, que es la que da el cuerpo. Siendo todas dos positivas, pero una es más, un alto nivel más que la otra. Gratísima, maestro. Entonces la emperatriz, los deseos y las ideas se plasman. Mire que tiene que ver con el verbo. ¿Cuál sería la porcel negativa de la W, la M? ¿Cuál sería la porción positiva de la M? La W, solo es voltearla. En el caso de la N, ¿cuál sería lo positivo de la N? ¿Y cuál sería lo negativo? Sencillamente, si yo volteo la N, me quedaría una Z de Zeus. Y si volteo la Z, me quedaría una N. Así es que todas las letras, al modificarla, al ponerlas atrás o adelante, o al final o al inicio, me va a dar un símero, una vibración, una palabra, un poder o un fracaso. Eso es lo que estamos indicando, que todos y todas nos ubiquemos en lo que tenemos. Y todo lo que tenemos tiene valor, y ese valor es el que menestemos conocer, y conocerlo y saberlo usar. Gratísimas, Igi, dígame si fue oído lo que le contestamos. Sí, maestro, fue oído fuerte y claro. Gratísima, maestro. Sí, ahora ya estoy claro. Dios se le bendiga, maestro. Tenemos una manita levantada, venerable maestro Gabogondo, de la Gran Mahatma Soaberela de Acapulco, Guerrero, Fuente Capsijari. Un gusto saludar a vuestra merced. Adelante. Sí, gratísimas, maestra. Bueno, yo entré un poquito ya tarde, pero me está quedando claro muchas cosas con respecto a la numerología. Les comparto rápida Inti. Quedó hace un par de heliocrones cuando estaba viviendo un proceso de muchas situaciones adversas. Yo pues crecí con el conocimiento de que el número 13, que me imagino que ya lo han llegado a hablar de él en estas clases de Cábala, pues siempre he estado con el conocimiento de que el 13
es el número de la muerte, de la mala suerte. Se nos ha dicho que lo evitemos al máximo, y sobre todo cuando viajamos. Si algún autobús viene con el número 13, evitarlo, o si nos toca el asiento 13 también. Pero maestro, no sé si alguna vez se lo platiqué, pero en el 2016, cuando tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida, de transformación, yo ya venía pasando por muchas situaciones muy, muy duras y complicadas en mi vida, algunas muy dolorosas. A seguir en adelante, de cuando tomé ese decreto de que mi vida iba a cambiar en todos los sentidos, el 13 se manifestó en todo mocierto. En todo mocierto, o sea, si iba a alguna reunión donde iba a recibir Sanacel o algún taller de superación de vida y eso, siempre éramos o 13 personas o era un día 13. Entonces me empecé a dar cuenta que el 13 durante mi proceso de transformación de vida, pues fue mi símero de transformación. Entonces, investigando un poco, ojalá maestro me pudiera ayudar con eso, pues llegué al darme a la tarea, llegué a la conclusión de que el 13 para mí en ese tiempo fue mi símero de transformación, que aunque es conocido como un símero de muerte, para mí fue un símero de vida, de resurgimiento, de como el ave fénix, de surgir de las cenizas. Entonces, y todavía es fecha que cuando tengo un proyecto de vida o se me da algo de manera proactiva y positiva en mi vida, un cambio energético o energético, pues siempre cae en día 13 o algo tiene, o 31, que es el símero inverso al 13. Me he generado cosas muy bonitas a nivel salud, a nivel economía, a nivel emocional. Entonces, maestro, si me pudiera decir rápida, Inti, ¿por qué siendo cabalística, Inti, o cabalísticamente hablando, es un símero que no lo recomiendan mucho? Durante casi 12 heliocrones, gratísimas a ese símero, es que yo he logrado salir adelante, inclusive he librado batallas de salud, me he generado a veces buenos ingresos, poder adquisitivo y todo eso. Y bueno, rápida Inti, Dona vi en un día 16 y recuerdo que alguna vez el maestro Inkel me explicó que aunque era un símero en el que se tenía que elaborar mucho, porque el 16 como que también cabalística Inti hablando no es un buen símero, pero para mí el 16, si lo sumo, los dos símeros da 7. Entonces para mí el 7 también ha habido, trato de elaborar, ya sea cabalísticamente hablando, sobre todo en el tema de la medicina, trato de aplicar el 7 o el 3. Entonces, hasta en las porciones de la medicina, a la hora de elaborar con alguna medicina para alentar. Entonces, sí me queda claro, con lo que acaban de comentar todos, el verbo es poderoso y siempre que se me manifiesta alguno de estos símeros, pues lo declaro y decreto que son para ir avanzando y seguir creciendo en todo sentido. Bueno, hasta ahí. Gratitud, mi gran Mahatma Sobrela, por vuestro porte, por vuestra enseñanza, porque nos está mostrando vuestra merced, cómo es la transformación de un símero, cómo se torna algo negativo a algo positivo, justo lo que indicaba el maestro en este hoy. Cuando se nace con cierta tendencia y ciertas condiciones
y cuando transforma su vida, le da otra dirección, entonces se muestra la otra cara de la moneda. Si estaba lo negativo y se empieza a mirar lo positivo, lo constructivo, como indica del 13 que se indicó que es morir para renacer, y justo es lo que se dio en vuestra merced. Nos alegra mucho. Es igual el 16, que es torre fulminada, y que su merced lo ha reconstruido en ser una construcción ascendente. Y bien, como ha indicado, sumando el 6 y el 1 da 7, que nos acaba de decir que viene en su forma, en su porcel, digamos, negativa, carro de guerra, y que pasando pues esas situaciones, esos procesos, las vamos a convertir en triunfo. Y lo que dice de la medicina tan importante, acá no, nuestras abuelas, las gentes de los pueblos originarios que conservan mucho algo de la medicina ancestral, se toma muy en cuenta ese símero. Ahora que dice su merced de la medicina, todo recuerdo a las abuelas que siempre hacían ese conteo cuando preparaban una medicina, si eran flores, 7 pétalos, o si eran semilla, igual, si eran hojitas, contaban 7. ¿Qué vas a usar? 7 hojas del duraznal, contaban 7. ¿Qué hojas de capulín? Contaban 7. Eh, nos damos cuenta de esa sabiduría que nos vienen heredando desde hace mucho tiempo, que se ha realizado en nuestras comunidades originarias, y eso es lo que nos vienen a recordar en estos tiempos los maestros, esa grandeza que en un cierto tal vez dejamos a un lado, y la vida se nos mostró porque se tuvo que pasar situaciones bastante adversas, fuertes, es posible que muy crueles, pero todo para un renacer que se está dando ahora. Eso nos muestra con claridad cómo se da la transformación, y no quedarnos solo con un lado, con que nos digan es que el 13 es negativo, porque como nos ha indicado el maestro, todo tiene ambas caras, tiene su parte de enfrente y su porcel de atrás, y las dos son importantes. No puede estar una sin la otra, así como no puede ser todo el tiempo de día, porque se meneste de la noche, del reposo, de la oscuridad, y todo el tiempo no puede ser obscuridad, porque se meneste de la luz, de esa claridad. Se compleciertan. Gratísimas, Mahatma Suavedela, por ese porte muy importante. Y bueno, el maestro tuvo una desconexión, entonces en lo que ingresa vamos a saludar a los demás hermagdos, en lo que el maestro retorna nuevamente. Bueno, ya que estamos en Acapulco, nos vamos y saludamos a la venerable Rebescama. ¿Cómo se encuentra vuestra merced? Muy buen día y un gusto saludarla. Eh,
Buen día, buena salud. Aquí presentes y atentos a la conferencia. Ay, qué gusto oírle. ¿Cómo se encuentra su merced? Bien, ¿Y cómo le ha parecido la clase, la conferencia de este hoy? pues me parece bien. Cada día se aprenden nuevas cosas. Qué bien que esté su merced allá aprendiendo. A esa edad que su merced está recibiendo estas enseñanzas, le va a ayudar para ser mejor en vuestra existencia y poder evitar ya con este conocimiento ciertas situaciones, porque ya está conociendo bastantes cosas. Esa es una de las grandes formas de aprendizaje y sabiduría para que de pronto se realice en esta forma el aprendizaje, porque de lo contrario entonces la vida nos muestra un poco de rigor hasta que se aprenda a lo que venimos. Y si se aprende de esa forma ya con el conocimiento y sabiduría, ya no va a ser tan menester esos golpecitos en la vida para poder darse cuenta y enderezar el sendero por donde transitamos. Un gusto saludar a su merced y nos saluda también a la venerable Rabescama. Y si tiene alguna inquietud, pues por acá las anotamos en lo que vuelve a ingresar el maestro Cabogondo. Sí, maestra, gratísimas. Bueno, nos vamos ahora a Tlaxcala, venerable maestra Smoby. Sea un excelente día para vuestra merced. ¿Cómo se encuentran por allá? Muy buen dinero y excelente salud, maestra Queretín. Bien, gratísimas a Dios aquí oyendo al maestro Gabogondo. Gusto en saludarle y saludos a la maestra Feshpa. También para nos es un gusto ir a su merced. Saludos también a la venerable Soalza. Licencia ahí la interrupción, pero hay que se vuelve internet. Su merced tan amable y entonces puede maestra decirle a la gente que el cual Bueno, nuevamente ha ingresado el maestro Gabogondo, que había tenido un exiges con el internet. Maestro Gabogondo, ¿ya se encuentra a su merced nuevamente? Bueno, está ingresando. Confiamos que sí nos logre oír y se pueda retomar la conferencia. Adelante, maestro Gabogondo, si ya nos oye su merced. Bueno, como que todavía tiene algunos exiges. Bueno, vamos a esperar un ciertito más. Ahora nos vamos y saludamos a la Mahatma Piadhura. Excelente día para Hola, vuestra hola, merced. hola. Ah, ya está por allá. Sí, Hola, le maestra. oímos. Lo que pasa es que se fue el internet, la dirección evangelística, y ahí pues ahora nos vinimos por acá para las gradas y aquí lo estamos haciendo por el celular. Listo, maestro, gratísima. Sabemos que su merced, como gran guerrero de este pueblo, siempre hace lo posible y lo imposible para entregar el mensaje.
Gratitud y adelante, venerable maestro. Sí, la venerable Suaverela estaba dando un reporte cuando estaba hablando de que el símero 13 le había seguido o le había estado rigiendo por varios heliocrones hasta que cambió. Entonces hasta ahí oí, pero ella siguió hablando a ver si lo que estuvo diciendo se concluyó ahí o siguió adelante. ¿Fue oído, Queretín? Fue oído. Sí, nos continúa un poquito más. Adelante, mi gran Mahatma Suaverela. Sí, retoma lo indicado. Sí, gratísimas. Sí, maestro. Bueno, les estaba diciendo que el símero 13 en mi etapa de transformación de vida, de cambios proactivos y positivos y todo eso, pues en todo mo cierto, el 13 estuvo presente en cada nuevo proyecto, en cada cambio, en cada transformación. Todo el tiempo estuvo el 13 presente. Entonces, lo que compartía es que al final del día, después de investigar y hacerme consciente de que el 13, lejos de ser para mí en mi vida un símero de muerte, fue todo lo contrario, fue como un resurgir de las cenizas, porque en ese momento estaba pasando por muchos procesos muy fuertes. Entonces, pues lo vi como una transformación de muerte a vida. Y como a veces, pues pensamos que ciertos símeros llegan a tu vida para mal y no es así. En mi caso, el símero 13 pues llegó a mi vida para bien. Y les comentaba que yo nací en un día 16, mi símero de nacimiento es el 16, y que en algún cierto, hablando con el maestro Inkel, él me explicaba que el 16 pues era un símero que se tenía que elaborar mucho con él porque era muy, no que fuera negativo, pero sí como de ley. Entonces, yo lo que he aprendido con los símeros es tornarlos a positivo, así como lo expresó con el símero 13. Entonces, para mí el 16, si sumamos los dos símeros, pues da 7. Entonces, en muchas cosas como la medicina, cambios de vida o procesos energéticos y todo eso, siempre procuro laborar, sobre todo a la hora de laborar con alguna medicina, o con el símero 7 o con el 3, que también veo que el 3 es muy, muy indicado para las cuestiones de la medicina o de algún tratacierto para mejorar algo en nuestras viterias. Y eso fue lo que comenté, maestro. Bueno, venerable Suaverela, gratísimas por la enseñanza, por la anécdota y por toda la experiencia que ha contado y eso es lo que nos menestemos aprender, no tanto de los escritos, sino de los que hemos comprobado. Y ahí queda claro pues lo que estábamos diciendo relacionado a los números. Mire que quien lee el tarot sabe que en la carta del tarot se encuentra un personaje con una guadaña y a la vez unas plantas de trigo. Para mayor entendimiento, se dice que el símero 8 es el símero del infinito, pero si en todo lo que vamos a hacer estamos dispuestos a morir para nacer, estamos viviendo en el símero 13 y lo estamos usando para nuestro beneficio. O sea que estamos naciendo de momento en momento y de instante en instante. Y a la vez estamos muriendo de instante en instante y de mocierto en mocierto. Así es que lo pesado no nos afecta y lo bueno tampoco nos afecta porque sabemos que en todo lo que se muere hay vida y en toda vida también habrá muerte porque el día que
nos identifiquemos o el día que nuestro cuerpo físico se venza o se cumple el ciclo biológico, va a ser una muerte, va a ser un cambio. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nos encontramos una enseñanza como esta, estamos en el camino de modificar por completo los destinos de las Evas, modificar los malos hombres que en el futuro se le irían a presentar, de los hombres, modificar las Evas de pronto no de la mejor forma que lo irían a tratar. Pero cuando se practica, porque si no se practica se puede convertir en peor. O sea, la persona puede tomar los conocimientos adquiridos para el mal y eso es el fracaso. Ahí se tomó ese símero como el fracaso. Entonces, si nos sabemos que el Tao o la enseñanza que practicamos es la ley del equilibrio, es el camino real y verdadero, podemos tomar el 13 en todo momento y en todo instante. Y cuando me toque el símero 13, enfrentarme y estar más despierto como lo hemos dicho. Porque todos los símeros, todo lo que Dios creó, nada de lo que Dios creó es malo. Pero Él, venerable, me voy a suspender de aquí del teléfono y me voy para la dirección evangelística porque ya llegó allá el internet, entonces ya estamos más cómodos, ¿les parece? Sí, maestro Gabogondo. Bueno, entonces ya vamos para la dirección evangelística. Un minutico y ya empezamos allá 9:20. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Bueno, vamos a esperar un poquito a que el venerable maestro llegue a la dirección evangelística. Ahorita se va corriendo. Bueno, por acá había mirado a don Jacobo Borjas. ¿Está o se ha ido? ¿Cómo se encuentra en alturas? Ah, sí, Mahatma, y diga su merced, la oímos. Ahora va a ser la elección de los directivos de México. Uno puede oír eso, no puede participar, ¿no? ¿Verdad? Pues yo me imagino que sí, no lo sé. Pues bueno, la reunión es para los seres de México. El otro día estuvo una maestra del Ecuador. ¿Quién más vi? Bueno, entonces, pues no ha habido restricción. ¿Qué dice su merced bajar más a ver él? He mirado varias series que no conozco. Sí, bueno, tengo licencia. Tengo entendido que es bueno, la reunión del rato es para que los maestros nos asesoren o nos formen con cuáles son las características, el perfil, las funceles que deben de tener pues todos los altargados, los directores, tanto de la Dirección de Sabiduría, la del arte marcial y pues aquí en el país a quienes vamos a considerar candidatos para delegado. Entonces, pues no sé si sea prudente o sea menester que alguien de otro país esté presente, porque va a ser una elección para el país de México. Digo, desconozco. Sí, así es. Aún todavía no es el Excel. Es justo lo que ha indicado la Mahatma Suavedela y como se están mirando algunos otros aspectos de cómo se encuentra la enseñanza, esta doctrina por estos lares, entonces se están exponiendo algunas situaciones. Entonces todavía no son las
el Excel. Es eso, con calmita más adelante, Mahatma Iji. Gratísimas por su interés, por su comentario. Ya está por acá el maestro Gamogondo. Adelante, su merced. Gratísimas, venerable Mahatma Keretin, y le pedimos a los oyentes y a los que nos encontramos reunidos la licencia ahí, que todas estas son circunstancias y hay que estar preparado para no identificarnos, porque mientras que estemos sometidos a las leyes, pueden haber muchas interrupciones o interrupciones. Relacionado a lo que decía la venerable Suaverela, queremos decir algo de que cuando la serpiente tentadora del Edén le dijo a Eva que comiera de la manzana, le dijo muy claro, sabe Dios que si comieses de esa manzana serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. No sabemos que Dios está más allá del bien y del mal. Para Dios, el bien y el mal solo son circunstancias en las cuales nos vivimos, de acuerdo a cómo tomemos las cosas. Hay Evas, excelentes Evas, y los hombres las dejaron porque, según ellos, era mala. Y hay mujeres que dejaron los hombres que eran excelentes esposos, pero según ellos eran malas o malos. Por eso entonces nos tenemos que saber definir lo uno y lo otro. Para algunas personas la noche es mala porque es oscura. Para los flojos que pasan reposando, para ellos el día no debería existir. Hay gentes que contradicen y dicen malas palabras con el sol. Otros reniegan cuando está lloviendo. Y así sucesivamente, lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno. Si nosotros estamos dentro de un coco, que así es la esfera, lo que hay dentro de ese coco es agua y sólido, lo que lo conforma. Y podemos decir que las proteínas que tiene el coco son malas. Y podemos decir que la cáscara del coco es buena. Podemos decir de que el agua del coco es mala. Y podemos decir que lo bueno del coco es lo sólido. Eso lo ve en su merced de Constante Inti. Que la gente dicen que la forma de divertirse es, en el caso del hombre, es con muchas mujeres, en bailes, cigarrillos, aguardientes y licores. Y en caso de la mujer, bailes en los prostíbulos, en las heladerías y andar de bracetes con el uno y con el otro, con los pantaloncitos metidos entre los almus o glúteos. Y en cambio, las Evas conscientes saben cómo se deben de trajear. Para las damas conscientes, cómo se deben trajear. Lo que hace la desordenada es malo. Y lo que hace la desordenada y lo que está haciendo la justa y la consciente para la desordenada es mala. Nos que practicamos esta doctrina, hay gentes que dicen que no entran a ella porque aquí solo se acepta una Eva y él quiere tener muchas. Y lo mismo la mujer, o sea, practicar esta doctrina es una disciplina, un orden, un principio. Y la gente, ¿por qué no lo practica? Porque cada uno se va acomodando lo que considera y que Dios se tiene que acomodar a los conceptos de cada uno. Pero no son más que conceptos. La verdad es la verdad. Y por eso dicen, por la verdad murió Cristo. Entonces, de acuerdo a la preparación que nos tengamos, podemos aceptar o rechazar un número, pero depende de nos. A nos han recomendado
y nos han advertido que el símero 3, el 16, el 9, el 18 son símeros pesados, pero porque el ser humano es muy encarmado y como son símeros pesados, por eso los deberíamos de evitar. Pero al que le tocó vivir este símero, le están indicando dos cosas: o es muy encarmado o es muy endarmado, que lo están incitando a que modifique los malos pasos que estaba dando. Todo es de acuerdo a conforme nos tomemos las cosas. Si el que, así conforme la venerable Suaverela nos estuvo contando, por todo lo que vivió el 13, era limpiándole de lo malo que traía para que fuera la semilla de trigo y nacería y crecería y alicertaría a muchos y a muchos. Vea que hacen aproximadamente unos 8 días, el que está ahí en el símero 13 a nivel de la cábala, están con una guadaña. Eso hizo el venerable arcángel Miguel, cortar las líneas karmáticas que todos los que hicimos la práctica recibimos. O sea, que desde ahí en adelante los karmas del pasado y toda la cantidad de maldades que iríamos a vivir ya no existirían ni existirán, y mantenernos limpios en ese aspecto. Pues entonces ahí tomamos el símero 13 como la semilla. Murió el viejo hombre, la vieja mujer, y nació una nueva Eva y un nuevo varón con un futuro nuevo resplandeciente. O sea, dejó el barco viejo donde iba y se montó en un barco nuevo, en un yate nuevo que acaba de salir de la fábrica, o se montó en un carro que acabó de salir del almacén, porque se ha iniciado una nueva vida y nos rigen otros símeros, aunque físicamente el cuerpo esté sometido a un símero en que nació, pero ya los seres que están dentro de él, la vibracel, las circunstancias están regidas en otra vibracel. Eso es lo que tenemos que entender. La esfera es la esfera, pero la esencia o el alma de la esfera y los seres que hay sobre la esfera están llevando a la esfera por otro recorrido. Así conforme nos caminábamos diariamente a la destrucción, hoy estamos reorganizando, reconstruyendo, regenerando todo lo que antes habíamos destruido. O sea, estamos reformando nuestra casa, nuestro edificio, nuestro templo. Pues damos las gratísimas, porque si hemos entendido esta plática de este día, sabemos y sabremos de que en todo lo que existe, de acuerdo a cómo lo use o de acuerdo a cómo lo entienda. Porque si la persona se come un helado y considera que eso es lo mejor, para él eso es lo mejor, pero en los días futuros verá el resultado. Y nos que conocemos que es malo por los químicos, por las azúcares y la cantidad de contaminaciones, porque no tiene la higiene que se recomienda. No lo haremos porque tenemos conciencia que vamos a lograr al hacerlo. Eso es saber distinguir entre lo uno y lo otro, pero estar preparado para saber que donde quiera que vaya, llegue, estoy regido por esas fuerzas, las cuales tengo que enfrentarme a mí mismo para cambiarla. Y si las cambio, quiere decir de que me he superado y estoy en el camino de ser un Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. La mayoría de nosotros solo queremos lo bueno, que nos sonrían, que nos acaricien, que donde vayamos enseguida nos
nos reciban con runa tapete, que nos den miel, jalea y todo lo valioso. Pero si vamos a una casa y no nos reciben con runa tapete ni nos dan jalea, sino que nos dan un vaso de ajén o de nin, ese día no vamos más a visitar la gente. O sea, no somos objetivos, somos duales, porque somos duales debido a que no entendemos de que dentro de nos se encuentran cosas negativas y dentro de nos se encuentran cosas positivas. O sea que dentro de nos está Dios y dentro de nos está el enemigo de las almas. Cuando lo entendemos, lucharemos por realizar cosas buenas que son las virtudes que Dios nos dio desde el inicio de la vida, y que nos cogimos fueron las cosas negativas y fuimos acumulando errores, cometiendo delitos y pecando ante las cosas reales. Esperamos pues, respetables damas y respetables caballeros, que esta amplia cel que le hemos dado a este tema de del tarot y de la cábala, lo hayamos entendido en el nivel que nos encontramos. Su mercedes y todos nos antes nos gustaba de visitar brujos, hierbateros, echadores de suerte y todas esas cosas, y que hoy nos damos cuenta que el primer que recibía lo que él decía era él, porque le íbamos, o él o ella, porque le íbamos a pagar. Hoy conociendo estas cosas, nos mismos nos podemos echar esas cartas, estudiar el futuro en la ceniza del tabaco. No es que les estemos indicando que fumen tabaco, ni que se echen las cartas, ni que se echen la suerte en el pocillo de café, sino que todo eso que los demás antes nos decían y que nos considerábamos que no podíamos, hoy somos superiores a ellos porque sabemos lo que nos han entregado y lo que vivimos. Gratitudes y adelante entonces, venerable Queretín, ya que el tiempo se ha concluido y nos hemos alargado bastante en este día. Adelante, Queretín. Gran gratitud, venerable maestro Gabogondo. Tenemos una manita levantada, así que vamos a oír a la venerable Mahatma Suaverela. Adelante, vuestra merced. Gratísimas, maestro, por tan hermosa explicación. Durante todo este tiempo que estuvo hablando, como decimos por acá en México, me cayeron muchos veintes. O sea, comprendí mi proceso ahora con más claridad, porque efectivamente en uno está cambiar las recurrencias que venimos arrastrando, no nada más de esta vida, sino de muchas otras. Entonces, para mí ahorita algo que descubrí es que mi proceso de transformación fue en el 2016. Entonces sí tenía muy marcado el 16, bueno, desde mi día de nacimiento. Entonces era menester que con el 16 laborara el 13. Entonces fue increíble porque la verdad cada cambio que intento hacer en mi vida pues lo hago con la convicción de que ya no más errores, ya no más fallas. Es una lucha diaria también de elaborar con los egos y de traspasar las adversidades o las pruebas también que Dios nos pone en el camino para ver si realmente estamos fortalecidos y decididos a tener la voluntad de decir ya no más. Entonces, pues, gratísimas, maestro, y les comparto en el 2018, bueno, en el 2017, que ya había logrado atravesar el fuego en todos estos procesos de transformación de vida. El maestro, el padre Arribajo, me dio mi dimbel y mi simbre, pues, fue victemache. Mis malas recurrencias eran con los varones, con las parejas que había tenido,
Y en el 2018 para mí fue muy impactante. Nueva Inti me volvió a atender el maestro y mi demonio se llama, mi simbre del demonio es no más. Entonces ahí fue donde me quedó claro que el haber laborado siempre con la Magdu de Dios y con la convicción de que los maestros siempre están con nos, a la distancia, ayudándonos a pasar las pruebas, y que alguna vez en el 2015, a través de la maestra Asabín, la madre Afrodita, me dijo que se me venían momentos de mucha adversidad. Me dijo que la madre Afrodita que fuera fuerte, que fuera una guerrera, porque se me venían pruebas muy difíciles. Me queda claro que estoy en el camino correcto. El Tao me ha dado muchas bendiciones, muchas pruebas de vida, y la verdad es que el estar en el templo, entiendes, es como llegar a tu graduacel. Se te prueban muchas cosas, se te activan todas tus energías, las positivas, las negativas, y nos toca ver las dos caras de la moneda. Entonces, gratísimas, maestro, Dios me lo bendiga, gratísimas por el porte, y bueno, aquí seguimos. Gratísimas. Bueno, venerable Sabrela, gratísimas por la anécdota, por la vivencia, por la enseñanza, por estar despierta en las circunstancias que la vida nos presenta. Gratísimas a todos sus mercedes, a todos los que nos reunimos en esta sala y los que estuvimos estudiando este tema. Y acordémonos que las cosas malas que hacemos, o sea, cuando nos vamos a una entidad bancaria o a cualquier lugar que nos presten dinero al interés, si nos prestan 1,000 pesos a nivel del dinero mexiquense y al mes tenemos que pagar 1,100 pesos o 1,200, y cuando se pasen 10 meses cobrando 100 pesos por mes, ya tendríamos que pagar 2,000. Y cuando se pasen 30 meses, ¿cuánto tendremos que pagar? Ahora, como durante retornos y venimos en un retorno a pagar y sucede que nos endeudamos más y nuevamente venimos en otro retorno, quedamos debiendo de los retornos anteriores y en ese retorno no alcanzamos a pagar y aún nos encaramamos más. Entonces encontramos esta enseñanza tan real y verdadera y queremos que en 2 o 3 días, 2 o 3 meses o en 2 o 3 años enseguida se nos va a modificar el 100%. Eso está bastante lejos, como irnos a pie a la luna o como irnos en una bicicleta al sol. Está bastante lejos porque en realidad son miles de siglos violando las leyes de Dios y considerándonos muy grandes. En realidad, por eso le decimos, ¿sabe Dios que si comieses de esa manzana serás como Dios, conociendo el bien y el mal? El sabio Salomón en el libro de Proverbios escribió que todo el que añade ciencia añade dolor, porque ciencia es conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que vemos que no queremos aceptar. La mayoría de la humanidad no reconoce los errores, sino que siempre va a haber un chivo expiatorio. Si no es a la esposa, es el esposo; si no es a los hijos, a los vecinos, al gerente, el profesor, o al presidente o a cualquiera, pero mucho menos nos. Entonces, tenemos que ser conscientes y aceptar las cosas de este día, y así nos modificamos cualquier ley que teníamos que pagar. Gratitudes. Y bueno, entonces, venerable Queretín, ¿quién va a elevar la oracel? Dándole las gratísimas infinitas a las damas que nos oyeron en este día, van nuestros saludos afectuosos, tanto a las damas como a los varones, y el respeto que sus mercedes merecen por ser buscadores de la verdad, de la luz, del conocimiento. Gratísimas, y adelante, Queretín. Gran gratitud a vuestra merced, venerable maestro Gabogondo, y venerables grandes seres presentes en esta bonita conferencia de hoy.
Si le parece, oímos rápidamente algunos saludos de algunos seres que no habíamos saludado y nos vamos con la oración. Nos vamos Adelante. con Yagdalea Bo. Buen día, vuestra merced. Y oímos las palabras para el venerable maestro Gabo Gondo.